Una mujer se une a un viaje en barco exclusivo para hombres para divertirse. Sin embargo, uno de los hombres se obsesiona peligrosamente con ella y, a menos que ceda, está dispuesto a arriesgar la vida de todos solo para tenerla. Rob y Archie llegan de Singapur y son recibidos por el capitán Joe, un marinero relajado pero experimentado que los estaba esperando. Mientras comienzan a charlar, otro viajero llamado Bull se une a ellos, y los cuatro intercambian presentaciones rápidamente antes de dirigirse al mercado local. Mientras tanto, otro grupo liderado por Tubes llega al mismo lugar. Lo acompañan su novia Alex y su amigo Sam, todos parte de un tour de surf. Después de hacer turismo y un paseo en auto, ambos grupos abordan el lujoso yate llamado Hedonist. El primer grupo de surfistas se sorprende al encontrar mujeres en el círculo, en contra de sus expectativas. A bordo de la embarcación, se conocen entre ellos, incluyendo a Rob y Bull, quienes parecen interesados en Sam. El primero conversa con ella, mientras su amigo le pregunta discretamente a Tubbs sobre la mujer, y se entera de que ella rompió recientemente con su novio. Justo en ese momento, el capitán Joe reúne a ambos grupos para presentarles a la tripulación, las reglas y su destino. El capitán ofrece un breve recorrido por el barco y les asegura a todos que serán atendidos durante todo el viaje. A medida que avanza la tarde, los turistas se relajan en la cubierta con bocadillos y bebidas, disfrutando del sol y la brisa marina. Bull comienza a abrirse y comparte historias sobre sus experiencias pasadas viviendo en islas remotas, impresionando y entreteniendo a sus oyentes. Al caer la noche, el grupo se retira a sus habitaciones, cansados del día. Mientras tanto, una figura sombría observa en silencio a Sam dormir desde un rincón oscuro. Por la mañana, el grupo comienza su día de manera relajada. 4 hombres salen a surfear, mientras 2 mujeres descansan en el yate. Ambas observan a los surfistas, charlan casualmente y graban videos de la actividad por diversión. Mientras surfean, Archie menciona un video filtrado de Sam y su novio jugueteando. Tubbs se molesta con la conversación, ya que involucra a su amiga, así que se va, y Rob lo sigue rápidamente, dejando que Bull le pregunte al hombre sobre los detalles íntimos del video. Después de regresar al yate, Rob comienza a ajustar su equipo de pesca cuando Sam se acerca para unirse a él. Se conectan por su interés compartido en la pesca y preparan las cañas juntos en un lugar tranquilo de la cubierta. De repente, Bull aparece e intenta tomar una de las cañas, lo que molesta a Rob, ya que ellos ya habían reclamado y preparado el área. A pesar de esto, él insiste en unirse hasta que la mujer interviene y solicita un margen de media hora para que puedan pescar. Ella le explica que puede tomar el relevo y pescar libremente si no atrapan nada en ese tiempo. Comprendiendo su punto, él acepta y se hace a un lado, dándoles tiempo juntos. Más tarde esa tarde, Sam está sentada sola cuando Bull se le acerca para ver a los delfines jugar a su alrededor. Él le pregunta si confía en él, y cuando ella dice que sí, la guía suavemente para que se siente en el ancla del yate, balanceándola juguetonamente como si fuera un asiento. Juntos disfrutan del movimiento relajante de las olas y la pacífica compañía de los delfines. Al día siguiente, el yate llega a su destino, un lugar conocido por sus excelentes condiciones para el surf, con olas potentes. Mientras los surfistas se preparan para salir, las mujeres se quedan para tomar el sol y relajarse en la cubierta. Sam nota sangre en la pierna de Rob cuando él regresa antes de surfear e inmediatamente se preocupa por su herida. Mostrando cuidado e iniciativa, atiende tranquilamente su herida. En otra parte, Archie rema en una canoa que compró a un isleño local, a quien Bull reconoce de sus viajes anteriores. El vendedor también parece conocerlo,
lo que sugiere su familiaridad con la escena local de surf. Pronto, ven a un hombre surfeando una ola masiva que normalmente solo Bull puede manejar, lo que desata sus celos. Rob lo provoca para que compita con el extraño y afirme su dominio. Cuando el surfista profesional lo enfrenta, el ambiente cambia abruptamente cuando golpea al hombre en medio de la ola, gritando que la ola le pertenece. El arrebato agresivo perturba la energía alegre del grupo y arroja una sombra sobre su viaje, que hasta entonces había sido pacífico. Esa noche, todos se reúnen en el salón del yate para ver el video de Bull insultando al surfista durante su sesión. La atmósfera se vuelve fría cuando notan que no muestra remordimiento e incluso está orgulloso de su comportamiento. El grupo intercambia miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar. Su sonrisa socarrona se siente fuera de lugar, especialmente después de ver al otro hombre caer impotente de su tabla. Sam intenta razonar con Bull sobre la seriedad de sus acciones, pero él la acusa de ser hipócrita, insinuando que conoce sus indiscreciones. Conmocionada por su insulto, la habitación queda en silencio y la mujer se va. Rob y Alex la siguen rápidamente, dándose cuenta de lo profundamente afectada que está. Mientras tanto, el surfista profesional se queda para reproducir el resto del video y escucha a Sam comentando sobre su ego herido en el fondo. Se siente traicionado. Afuera, Rob se sienta a su lado y le asegura que, aunque Bull es responsable de sus acciones, el video filtrado no es culpa de ella. Ella bromea sobre haber alcanzado las 1000 vistas, aunque desea bajarse del yate por un momento. Así que él la lleva al bote de emergencia, donde hacen el amor. A la mañana siguiente, los hombres cargan sus tablas de surf en una lancha rápida, mientras Rob se queda con Sam para relajarse en la orilla después de un breve baño. Tras intercambiar algunos besos, él se va con su tabla para tomar algunas olas solo. La mujer yace pacíficamente boca abajo cuando oye que alguien se acerca. Como tiene los ojos cerrados, piensa que es su amante y le pide que le ponga bloqueador solar en la espalda. Bull le sigue el juego y le frota la loción en la piel, pero cuando ella abre los ojos y ve a Rob todavía caminando hacia ella, se da cuenta de que alguien más se había aprovechado de ella. Al ver esto, su nuevo novio confronta al surfista, quien afirma que Sam consintió el acto. La mujer lo niega y dice que juraría que pensó que era Rob, y él le cree. Para evitar que las cosas empeoren, el capitán Joe se interpone entre los hombres, instándolos a mantener la calma y regresar al yate. De vuelta a bordo, Sam se encuentra con Alex y le cuenta todo lo que pasó, todavía conmocionada por los eventos. Le pide a su amiga que no deje que Bull se le acerque y se esconde en una habitación cuando los ve acercarse. El grupo discute dejar a Bull en la isla, incapaces de perdonar sus acciones o volver a confiar en él. El capitán les asegura que atracará el yate si no pueden resolverlo. Después del perturbador incidente, Archie se acerca a Bull en privado y le dice que si no arreglan todo, volverán rápidamente al continente. Al ver la cara preocupada del joven, este último le asegura que hablará con la mujer e intentará hacer las paces. Bull camina silenciosamente hacia la habitación de ella y le pide que salga para que puedan hablar de lo sucedido. Sam, que todavía le tiene miedo, abre la puerta y le rocía repelente de insectos en la cara. El hombre grita de dolor y frustración, tambaleándose hacia atrás mientras sus ojos arden. Sus fuertes gritos resuenan por todo el yate, haciendo que todos corran a su habitación en pánico. El caos estalla una vez más, y el capitán Joe irrumpe en la escena. Sin dudarlo, inmoviliza a Bull, lo arrastra fuera del yate y toma una decisión rápida. El marinero ordena a la tripulación que se dirija a la isla más cercana y deja a Bull allí solo, lejos de los demás.
Una vez que dejan a Bull, alejan el yate de la orilla, planeando regresar por él por la mañana. Al caer la noche, el hombre no deseado deambula solo por la playa, consumido por la desesperación y la ira. Le grita al océano, desahogando sus frustraciones, su ego herido y su rabia hacia la gente del yate, hasta que ve una tabla de surf abandonada en la orilla junto a él. De vuelta en el barco, el grupo intenta encontrar la paz mientras cae la noche. Rob revisa discretamente a Sam, ofreciéndole consuelo y seguridad, ya que la mujer todavía teme que el hombre pueda nadar de regreso y vengarse. La mañana siguiente trae una sensación de calma, mientras las olas mecen suavemente el yate. Las mujeres disfrutan de un poco de paz en la cubierta. Rob está surfeando, y la tripulación se prepara para recoger a Bull de la isla. El capitán Joe y 2 miembros de la tripulación toman una lancha rápida y se dirigen hacia la isla para traerlo de vuelta. Su objetivo es reagruparse y comenzar su viaje de regreso al continente esa tarde. Sin embargo, mientras Rob disfruta de su surf, nota una tabla flotando entre las olas cerca del yate, lo que le hace darse cuenta de que algo ya ha salido terriblemente mal. Durante la noche, sin que nadie lo supiera, Bull ha usado la tabla de surf para regresar sigilosamente al yate antes del amanecer. Ha subido a bordo sin ser detectado, y con el capitán y la tripulación fuera, ve una oportunidad para actuar. Tubbs, al otro lado del yate, lo ve subiendo e inmediatamente corre hacia las chicas, cerrando la puerta detrás de él. Las 2 mujeres lo miran en estado de shock y comprenden rápidamente lo que está sucediendo. Mientras Joe y la tripulación buscan a Bull en la orilla, uno de ellos nota movimiento desde el yate y lo sigue. Mientras tanto, el hombre despechado toma el control del yate, dirigiéndolo hacia una dirección desconocida, lejos de la isla. Al notar que el pequeño bote lo sigue, busca en los cajones de la cocina y en los gabinetes de suministros cualquier cosa afilada o peligrosa. Reuniendo herramientas, se las arroja a la lancha del capitán Joe que se acerca, tratando de frenarlos. Toda la tripulación, sorprendida y furiosa, intenta esquivar los objetos, mientras le grita que se detenga, pero él solo ríe con locura, decidido a mantener el control del yate sin importar el costo. Al mismo tiempo, Rob sube sigilosamente a bordo, llegando a la cubierta sin ser visto, decidido a detener a Bull de una vez por todas. Desafortunadamente, Bull lo atrapa antes de que pueda actuar, lo golpea fuertemente en la cara y lo patea repetidamente. Mientras tanto, los 3 dentro de su habitación observan y escuchan ansiosamente lo que sucede afuera. Alex culpa a su pareja, mientras que este último se disculpa con Sam. Sin que ellos lo sepan, Rob ya se ha derrumbado inconsciente, y Bull lo arrastra rápidamente a la cubierta inferior, atándolo a las pesadas cadenas del ancla del yate. Momentos después, Tubbs sale con cautela de su habitación, esperando hablar con Bull y resolver la creciente tensión. Pero este último no está interesado en hablar, solo quiere que Sam salga. Desesperado, explora el área y agarra un objeto pesado cercano, preparándose para atacar si es necesario. Pero Bull lo domina fácilmente, obligándolo a retirarse, con un fuerte dolor de cabeza. Derrotado, Tubbs regresa a la habitación donde se esconden las mujeres y les cuenta todo lo que ha visto. Confiesa que a Bull solo parece importarle Sam y cree que todos están en peligro si no encuentran una salida pronto. Las mujeres sugieren escapar de noche, cuando todo esté oscuro, esperando que sea más fácil. Pero Tubbs, todavía atormentado por la imagen de Rob encadenado, admite que no podría abandonar a su amigo de esa manera. El plan de escape se detiene, ya que ninguno de ellos puede soportar la idea de dejar a Rob atrás. Saben que sus posibilidades de éxito son bajas, pero su lealtad mutua los mantiene unidos. Mientras tanto,
Archie finalmente se despierta y ve a Bull al timón del barco. Al principio está confundido, sin saber lo que ha sucedido. El tipo le da razones vagas de por qué está conduciendo, pero todo cambia cuando ve a Rob encadenado al ancla. El horror de la situación lo golpea instantáneamente y trata de hablar con su amigo, esperando que todavía haya tiempo para arreglar las cosas. Pero el surfista profesional simplemente continúa cortando el pescado que atrapó, ignorando la sugerencia de Archie. Después de preparar el sashimi, se para junto a su cautivo y se burla de él soltando lentamente el ancla en el mar, arrastrándolo consigo. Las cadenas mantienen a Rob por encima de la línea del agua, dejándolo colgado e indefenso, aferrado a las cadenas. Después de encontrar las llaves, Bull irrumpe de nuevo en la cabina donde los demás se esconden, abriendo su puerta sin previo aviso. Con un tono inquietantemente casual, los invita a cenar, afirmando que ha preparado algo especial para la noche. Los tres están demasiado aturdidos para responder, sus cuerpos congelados de miedo al verlo. Pero él no espera una respuesta y simplemente se aleja, dejando la puerta abierta para que lo sigan. Bajo la presión de sus amenazas, Sam, Alex, Tubbs y Archie lo siguen hasta la barandilla, donde les muestra a su cautivo. También los amenaza con golpes si muestran algún tipo de motín. Luego los reúne alrededor de la mesa que ha preparado. Comen en silencio, escuchándolo divagar con entusiasmo sobre la cena que preparó. En un momento, Bull elogia a Alex por ser una buena documentalista, mostrándoles un video de ella y su pareja, haciendo el amor que ella grabó en secreto. Luego obliga a los amantes a besarse para demostrar que se aman. Al no ser rival para él, la pareja hace a regañadientes lo que se les ordena. De repente, se sienta junto a Sam, colocando sus manos alrededor de ella, susurrando que todos necesitan aprender su lección y que él es la lección que ella tendrá. Luego, recordando a Rob, va a verlo, incluso bromeando con que solo está colgando por ahí, sin saber que el hombre está haciendo todo lo posible por liberarse. Al regresar a la mesa, le pide a Alex que lo filme con la chica que le gusta, queriendo tener su propio documental. Pensando rápidamente, ella sugiere grabar una entrevista primero, con la esperanza de distraerlo y retrasar lo que realmente quiere hacer. El captor está de acuerdo por un corto tiempo. Responde algunas de las preguntas, pero la entrevista lo hace reflexionar sobre sus fracasos. Incluso afirma tener amigos, pero en el fondo sabe que no hay ninguno. Cuando Alex le pregunta qué quiere de ellos, él responde con los ojos llorosos que simplemente se molestó y que solo quiere a Sam. Luego, cambiando de tema, vuelve su atención a la mujer, insistiendo en que comiencen la película real que quiere. La obliga a pararse frente a él con los demás a un lado y Alex preparando la cámara. Le dice que haga un video para él e incluso le ordena a Archie que le indique qué hacer. Pero él se niega. Sam le sigue el juego, formando un plan en su mente. Bull está complacido con lo que ella está haciendo, pero en un momento de distracción, ella sale corriendo de la habitación y sprinta hacia afuera. Él reacciona instantáneamente, al igual que los demás, pero los detiene con un grito. La persecución comienza mientras sus amigos finalmente se defienden y la ayudan a escapar. Él la ve a través de la ventana, diciendo que ama a una chica que se hace la difícil. Luego corre rápido para alcanzarla, mientras ella sube a la cubierta superior, pero se sorprende al ver a Tubbs y Archie acercándose desde la izquierda. Luego viene Rob, que de alguna manera ha logrado liberarse de las cadenas, sosteniendo una pala con fuerza en sus manos. Sobre ellos, Sam alcanza una gran herramienta con forma de gancho que encontró en el techo. Llena de rabia, salta desde el techo y aterriza con fuerza sobre Bull, clavando el gancho profundamente en sus palmas. Él gime de dolor,
agarrándose las manos perforadas mientras Sam grita a los demás que acaben con él. Aprovechando la oportunidad, lo atacan hasta que finalmente yace en el suelo. Sam le da un último golpe, desahogando toda su ira, haciendo que él se desplome inconsciente. Después de eso, colocan su cuerpo en una pequeña canoa atada al yate. Lo aseguran y amarran la canoa a la popa, dejándola flotar mientras se dirigen hacia el continente. Sam se queda afuera mientras el yate avanza, con la mirada fija en la canoa que va a la deriva detrás de ellos. A pesar de que está inconsciente, la ansiedad persiste, temiendo que pueda despertarse. Entonces, el hombre que yace en el pequeño bote comienza a moverse. Sentándose, grita el nombre de ella e intenta acercarse al yate. Ella está de pie en la barandilla, inexpresiva pero firme. Alcanzando la cuerda, sin decir una palabra, desata el nudo, enviándolo a la deriva hacia el vasto océano. Aceptando su derrota, él simplemente se queda de pie en su bote. Incluso en el último momento, alimenta su ego e insiste en que Sam sabía que era él en la playa. Ella no responde, solo lo observa con una leve sonrisa y alivio en su rostro, mientras él desaparece lentamente de su vista. Antes de despedirnos, quiero pedirles un favor muy especial. Estamos increíblemente cerca de alcanzar nuestra primera gran meta, los 1000 suscriptores. Cada suscripción en este momento cuenta muchísimo y nos acerca a ese sueño. Si te gustó este resumen y quieres ver más contenido como este, te agradecería de corazón que te suscribas para ayudarnos a llegar. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Muchísimas gracias por tu apoyo y hasta la próxima.